Simone Biles, a sus 27 años, ya es la gimnasta, una de las gimnastas más exitosas de la historia, y esto también ha sido refrendado por los logros que ha tenido en los Juegos Olímpicos, con 4 preseas de oro de Río 2016, una de plata, 2 de bronce, conseguidas en Tokio 2020. Pero esto no quiere decir que su vida haya sido siempre fácil o solamente plagada de éxitos. ¿Por qué? Porque ella ha estado también afectada por problemas de salud mental. En los Juegos Olímpicos de Tokio, de hecho, 2020, Simone fue la primera deportista que se retiró de la competencia argumentando que debía concentrarse en su salud mental. Y hoy que está recuperada, tras lo que se consideró como un bloqueo mental, se encuentra compitiendo en París 2024. Un simbolismo que habla de la resiliencia y pone en relieve además la importancia de la salud mental para el rendimiento de deportistas. De este tema queremos precisamente conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, director del Diplomado de Gestión y Políticas Públicas del Deporte de la USACH, además doctor en psicología, Rodrigo Soto, que nos habla desde Bath, Inglaterra, a esta hora. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros y gracias por conectarte desde allá. Hola Mirta, al contrario, el gusto es para mí poder conversar contigo, y también qué mejor que hacerlo en Radio USACH, así que con mucho gusto. Solo déjame decirte que es Mirna, no Mirta. Todo bien en todo caso. Perdón, Mirta. No te preocupes. No, yo suelo confundirle el nombre a todo el mundo, así que no tengo cara. Ya, Rodrigo, esta vez te tocó a ti. Me tocó a mí, exactamente. Oye, Rodrigo, quiero preguntarte por el caso. No, tranquilidad total. Oye, Rodrigo, el tema Biles, cuando ella se retira de Tokio 2020, recibe apoyo, pero también fue blanco de duras críticas. O sea, yo me acuerdo que la culparon, incluso el equipo estadounidense, de no haber conseguido la medalla de oro en la competencia de equipos. Y quiero preguntarte, a ver, lo primero que nada, cuando uno habla de estos temas para los deportistas, ¿qué tan relevantes son estos temas, además, en su rendimiento? Yo creo que, sin duda son muy importantes en el rendimiento deportivo, porque quienes participan en una competencia son deportistas, pero esos deportistas son personas. Entonces tienen yo creo que con la situación de Simone Biles, lo que se ha puesto sobre la mesa, lo que se ha comenzado a discutir es, aunque suene de sentido común, es que los deportistas son personas y por lo tanto sienten, tienen emociones, tienen miedos, ansiedades y compiten como tal, ¿sí? Entonces yo creo que ella puso sobre la mesa, evidentemente gracias a los increíbles éxitos deportivos que ha tenido, puso sobre la mesa un tema humano, que es de pronto esta actividad que dice ser positiva per se. O sea, el deporte se presenta como algo solo positivo, solo bueno. En este caso, en esta deportista, ella dice, ¿sabes qué? Esto no me está generando algo bueno, entonces como persona me voy a dar tiempo para, no sé, sanarme o para cuidarme. Entonces yo creo que pone sobre la mesa que los deportistas son seres humanos. Absolutamente. Rodrigo, ¿pero hay algún tipo de antejuicio, prejuicio respecto de la salud mental de los deportistas en particular? Ajá. Sí, y en base a lo que acabo de decir, históricamente las personas que han dedicado su vida al deporte o a competir en cualquier disciplina deportiva han tenido o han desarrollado o han encarnado más bien ciertas cualidades que las personas, entre comillas, normales no poseemos en la vida cotidiana o no experimentamos en la vida cotidiana. Poner nuestro cuerpo al límite, enfrentar situaciones, competencias muy estresantes, viajar mucho, entrenar 2 o 3 veces en el día, incluso algunas personas más. Entonces, la imagen con la que vivían los deportistas tradicionalmente era como de superhumanos, superhumanas. Y desde ahí el prejuicio respecto a la salud mental, ¿no? Como inicialmente se presenta como una, entre comillas, debilidad. Yo trabajé como psicólogo deportivo de varios atletas que han estado en el camino a Tokio en distintos momentos.
o sea, perdón, a Tokio y a París en distintos momentos. Correcto. Y claro, o sea, el rol del psicólogo deportivo antes era como algo casi escondido, ¿no? Como que no era muy visible, como que era un secreto para los deportistas decir que estaban trabajando su psicología en el campo deportivo. Entonces, yo diría que el prejuicio era respecto de eso, era como a no cumplir con este ideal de deportista que es casi un superhumano o una superhumana. Absolutamente. Y de hecho te quiero comentar otro caso. Estaba leyendo en el New York Times la situación de otra deportista que ha ganado, por lo menos en las Olimpiadas de Tokio, el All Around de las mujeres, ¿no? Sunisa Lee, Uh-huh. y que contaba la historia de cómo ella había tenido que enfrentarse a temas tan relevantes como el acoso, las redes sociales, porque además cuando estás arriba, o sea, si nos pasa a todos los seres humanos, imagínate un deportista, cuando está en la cumbre, claro, lo llenan de gloria, Uh-huh. cuando cae, lo hacen pedazos, ¿no es cierto? Y también hablaba de las presiones. Hoy día, en el mundo que vivimos hoy, y sobre todo en el mundo digital, de las redes sociales, ¿cuánto eso afecta a los deportistas? Sin duda, bastante en la medida en que no se tenga una reflexión o no se tenga un control respecto del vínculo con las redes o de las opiniones que emiten las personas, o sea, los deportistas en las redes sociales. Cuando llegas a convertirte en una persona pública, y aquí tú lo sabes mucho mejor que yo, cuando llegas a convertirte en una Bueno, persona pública, tu vida cotidiana cambia. Lo que dices, o sea, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, lo que haces, lo que no haces, antes lo veían tus personas cercanas y opinaban 5 o 6 o a veces ninguna, pero cuando te conviertes en una persona mucho más pública, mucho más reconocida, lo que hagas, salvo en las 4 paredes de tu casa, es todo público. Entonces, no muchas deportistas tienen un acompañamiento, digamos, comunicacional en ese camino. Entonces, el opinar públicamente o el exponer la vida personal en las redes es algo que no siempre se acompaña. De hecho, yo me atrevo a decir que no es un tema discutido, o sea, no es un tema mira, en el que hayan posiciones, por ejemplo. Entonces, se ocupa mucho, sobre todo en el campo del deporte, aquí hablo en el amplio sentido, el uso del sentido común. Entonces, muchos deportistas ocupan su sentido común para publicar su vida, para opinar. De hecho, hay futbolistas que opinan varios usando sentido común sin asesoría comunicacional detrás. Entonces, claro, ahí la exposición es bastante amplia. Y en términos de salud mental o de opinión, ahí aparece otro punto, que es que también como simbólicamente la figura del deportista ha sido una figura que no siempre tiene opinión, o incluso, para ir un poquito más al extremo, que no tiene opinión política. Muchas veces se le exigía, diría yo, a los deportistas no tener opinión política y por lo tanto quizás no meterse en temas conflictivos. Cuando alguien plantea un tema conflictivo, genera una denuncia, probablemente alguien que tiene mucho poder, sin duda ahí comienza a moverse el campo del deporte y ahí es donde yo creo que tiene que haber asesoría, tiene que haber acompañamiento, sobre todo cuando se exponen temas dolorosos en términos íntimos o de salud mental. Entonces, eso, sí se ha usado mucho el sentido común para moverse en el campo del deporte, en el amplio sentido, insisto, y en términos de redes sociales, yo creo que el sentido común ha primado de todas maneras. así es. Estamos conversando con Rodrigo Soto, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, director del Diplomado de Gestión y Políticas Públicas del Deporte de la USACH, y nos está dando esta entrevista desde Bath, Inglaterra, ¿no? Estás participando además en el Congreso Internacional de Investigación en Deporte, Ejercicio y Salud. Lo dejamos súper claro. Ya, pues, Rodrigo, quiero seguir preguntándote. Exacto. Es que sabes lo que pasa, que estos temas, como dices tú, son, no sé si decir que son nuevos, pero se está hoy día hablando con mayor tranquilidad y propiedad a propósito de lo que ha ocurrido, ¿no? Con los deportistas. Además, Sí. pensemos, esto te lo hablo completamente como una persona muy ajena, digamos, al mundo del deporte, pero claro, uno logra percibir cómo las y los deportistas se juegan la vida, o sea, han estado años practicando y se juegan la vida en ese minutaje o en ese conjunto de momentos donde van a tener que
mostrar su performance. Esa presión tan brutal, ¿cómo se vive con esa presión? ¿Qué tiene que hacer una deportista o un deportista para enfrentarla? Ujú. Ahí me pongo el traje de psicólogo. Lo que, Exactamente. de fondo, lo que se busca desde la psicología en el mundo del deporte es que las personas puedan vivir en el aquí y en el ahora, o sea, puedan estar en la competencia misma. Como somos personas y no sé, hay varios deportes, pensemos en los 100 metros planos, que la carrera demora entre 9, 10, 11, 12 segundos, digamos, quienes se demoran más. En 12 segundos tú puedes expresar el trabajo de 4 años. Entonces, la ansiedad que ocurre, o sea, la ansiedad que aparece es muy alta, ¿no? Es súper difícil concentrarte en esos 10 segundos. Estás pensando en el futuro, en qué pasa si me va bien, qué pasa si me va mal, en fin, ¿sí? La ansiedad surge cuando uno está concentrado en el futuro. O quizás síntomas, podríamos decir, de emociones más cercanas a lo depresivo, si se quiere, es cuando uno está en el pasado. Entonces, ok, estoy en esta Claro. competencia, la vez anterior me fue súper mal, no sé cómo me irá ahora, o quizás me va a ir igual de mal, porque, bueno, ahí empiezan a aparecer varios pensamientos. Entonces, como psicólogo uno controla esos pensamientos, asesora o acompaña a las personas para que, como ya decía, podamos vivir, sentir y experienciar el aquí y el ahora. Increíble. Es fácil decirlo, pero no es fácil Sí, vivirlo, porque en es el terrible. fondo, efectivamente, si, o sea, me concentro en el aquí y en el ahora, ok, perfecto, pero muchas personas están esperando mucho de mí. Hay mucha expectativa respecto de mi resultado, no sé, autoridades políticas vinieron a acompañarme y me dicen que lo ideal sería que saque una medalla. Del fondo, No, tremendo, muchas tremendo. o sea, esos estímulos invitan a, sin duda, a la ansiedad, que yo creo que es la emoción que se vive, que todos y todas las deportistas viven, y el acompañamiento está en eso, como decía, como en estar en el aquí y en el ahora y en concentrarse, en focalizarse más que en el resultado, en las cosas que hay que hacer para obtener el resultado Correcto. que uno espera. Entonces, Impresionante. para Rodrigo, correr, bien. claro, Rodrigo, una pregunta. Por ejemplo, ¿afecta o no las mediciones de doping el que una deportista, un deportista tome ansiolíticos? Eh, Desconozco en términos científicos, desconozco si esos compuestos ¿Tiene efectos o no? arrojan, claro, o sea, ahí, o sea, desconozco si en el examen arroja doping. Sin duda, si tomas algún tipo de medicamento o alguna sustancia que genere un estado, una alteración del estado de ánimo, al menos va a obtener cierto tipo de beneficios. Si eso, o sea, si eso aparece en el examen de doping, lo desconozco. Pero sin duda que hay muchos deportistas que ocupan estas ayudas ergogénicas o, no sé, distintos tipos de apoyo, de suplemento. No sé, para tener más energía, muchos toman café, mate, bueno, hay distintos compuestos. Así como la pastilla ansiolítica, intuyo que sí, pero desconozco si eso aparece en el examen. No, te lo pregunto básicamente ni siquiera porque tú seas experto, no eres médico del deporte, ni mucho menos, pero lo que te lo pregunto es Ujú, porque es interesante entender también desde la perspectiva de, digamos, humanizar a los deportistas que, claro, o sea, si yo tengo que enfrentarme a una ujú. tensión tan grande, una presión tan grande, bueno, uno podría esperar también alguna ayuda de medicamentos que les permitan, ¿no es cierto?, además de las terapias, ¿no es así?, poder enfrentar de mejor manera. Ujú. Pero te quería preguntar, Rodrigo, respecto de estas Olimpiadas de París 2024, porque entiendo que las federaciones deportivas y órganos del gobierno ofrecieron recursos y además sumaron profesionales de salud mental a sus plantillas, ¿no? Es así, o sea, como que ha Ujú. habido un cambio, dirías tú, quizás en esta versión de los Juegos Olímpicos. Sin duda que sí, como te decía al inicio, hoy no es ningún problema que un deportista diga que trabaja con un psicólogo en el deporte.
y que en el fondo es su apoyo para que mentalmente se sienta en su 100% para poder competir. Eso es cada vez más común en las distintas federaciones o en los distintos países. En Chile hay un cuerpo de psicólogos que trabaja de forma permanente desde el Centro de Alto Rendimiento. Así también hay deportistas que contratan de manera privada a sus propios psicólogos y psicólogas. Entonces es un rol que está presente. Y está presente también con un equipo que acompaña de las distintas facetas del mundo del deporte. Entonces, absolutamente sí. Aquí hubo una pequeña controversia, no sé si se resolvió en nuestro país, pero antes el psicólogo, por ejemplo, lo grafico así como caricatura, ¿no? El psicólogo hacía su trabajo hasta que el deportista tomaba el avión. El deportista iba a competir, obtenía los resultados que obtenía, volvía y retomaba su trabajo con el psicólogo. Hoy, en varios países, el equipo de psicólogo y psicóloga acompaña al deportista, o sea, está en la competencia, puede tener una conversación antes no sé, de la competencia que tenga, combate o carrera, en fin. Entonces están más presentes. Y sin duda se ha naturalizado, lo que a mí me parece muy bien de todas maneras. Y ahí recojo lo que tú dices, Mirna, porque, no sé, si pensamos en una entrevista laboral, y yo quiero mucho quedar en un trabajo, me podría generar emociones muy parecidas a una competencia o al final de un campeonato, si tengo que defender una tesis, por ejemplo, que nos pasa mucho en la universidad, o un examen, en fin. Muchas personas tienen apoyo psicológico, psiquiátrico y quizás alguien se suplementa con algún tipo de medicamento ansiolítico. Ese debate en el mundo del deporte aún no está dado. Entonces creo que sin duda es un aporte en lo que tú dices. No está dado. Entonces ahí hay que, yo creo, avanzar de todas maneras. Rodrigo, pero mira, pongámonos en un caso de un deportista, pero altamente exitoso como Michael Phelps, que en el año 2018 dijo haber estado, o caído más bien, en un gran estado de depresión. O sea, lo que quiero decir es que, claro, uno tiende a mirar a estos seres humanos como super seres humanos, ¿no? Y son seres humanos como todos, lo que pasa es que están a un ritmo que es fuertísimo, trabajan su cuerpo, su energía, todo, ¿no? Destinado a sacar el mayor rendimiento de sus cuerpos. Pero te pregunto, ese exceso de tensión y de trabajo sobre sus propios cuerpos también te puede generar un efecto en tu salud mental. O sea, lo que voy, esos equilibrios, ¿cómo cuidar esos equilibrios finalmente? De todas maneras, y ahí tomo tu palabra también, el equilibrio. Cuando las personas, o sea, cuando los deportistas están en el alto rendimiento, ese equilibrio vital que muchas personas creemos tener, al menos yo creo que lo tengo, o que lo buscamos en el fondo, ese equilibrio vital de tener tiempo para trabajar, para los amigos, las amigas, para la familia, para la pareja, se desequilibra completamente. Entonces, cuando tú te dedicas al alto rendimiento, la vida o esta actividad se convierte en tu prioridad y le quita tiempo a todas las otras prioridades o todas las otras actividades vitales. Entonces, muchos y muchas deportistas que viven en el alto rendimiento tienen escasamente relaciones sociales. O sea, se juntan muy poco con amigos. De hecho, si recordamos en Santiago 2023, cuando le hacían entrevista a algunos medallistas, decían, bueno, ahora sí me voy a juntar con mis amigos, hacer, no sé, me caí, no sé. Sí, ahí está, no, bueno. Ahí volviste, de nuevo, repíteme eso último. Ahí sí, sí. Ahí sí, te decía que en el fondo, si recordamos las entrevistas, ¿estoy? Sí, ahí sí. Ahora sí. Repíteme ese último que me estabas contando. Sí, no te preocupes. Sí. Te decía que si recordamos las entrevistas que le hacían a los deportistas en Santiago 2023, varios decían, correcto, ahora me voy a juntar con mis amigos. Hace 6 meses, 8 meses que no veo a mis amigos. Recuerdo como de forma muy gráfica, un deportista que sacó una medalla dorada en una disciplina que no pudo tenerla en producto de
bueno, fue en patines. Recuerdo que un brasileño hizo algo que no pudo ganar nuestro deportista. Y ese deportista decía, yo para poder concentrarme he tenido que dejar a mi familia, a mi hijo, a mi pareja, para poder estar 100% concentrado en esto. Si pensamos una vida así, 14, 16, 20 años, sin duda que las relaciones humanas que podemos establecer son muy pocas. Y para ser personas necesitamos encontrarnos con otras personas. Si eso no ocurre, sin duda que aparecen síntomas depresivos. Yo sé que soy yo en la medida en que me enfrento a otra persona, o sea, en la medida en que estoy con otra persona. Entonces, eso es yo creo, las tensiones que se viven en el mundo del alto rendimiento de todas maneras. Por último, déjame agregar, además estamos conversando desde Bath, Inglaterra, con Rodrigo Soto, doctor en psicología y académico además de nuestra universidad. Quiero preguntarte, Rodrigo, por último lo siguiente, lo que pasó con la atleta chilena Natalia Ducó, que fue suspendida por 3 años de toda actividad deportiva, cuando dio, ¿te acuerdas?, positivo, ¿no es cierto?, en un control de sustancia, sí. Bueno, un componente que es el GHRP-6 para los expertos, ¿no?, que dicen que es un componente que influye en la hormona de crecimiento, que estimula el desarrollo de masa y fibras musculares. Pero ya volvió. Es muy difícil para un atleta que enfrenta una sanción de esta naturaleza recuperarse, volver a creer en sí mismo, volver a ser competitivo. Sin duda que sí, y ahí yo creo que aparecen varios factores. Está sin duda el factor físico, que podríamos decir que es el primero, el principal, que es recuperar el nivel físico que tuvo en el momento en que se pudo encontrar ese caso de doping. Y no sé si estoy. Sí, estás. ¿Estoy? Ah, ya. Sí, bueno, bueno, no. Lo primero, entonces, como decía, es ese nivel físico, que en la medida en que se vuelvan a tener los estándares que se tenían en algún momento, luego vienen las otras dimensiones, ¿no? La confianza, cuestiones finas como la estrategia, el conocer a las personas que están compitiendo en la misma disciplina que yo. Entonces, para poder competir hay que desarrollar estrategias, hay tácticas y hay cuestiones sociales también que se tienen que aprender, volver a competir, volver a sentir el cuerpo. Entonces, sin duda es, bueno, y también hay un factor que es la edad, ¿no? Dependiendo de las disciplinas deportivas, la edad va marcando ciertos picos de rendimiento. Entonces, habría que analizar eso también. Pero en el caso de Natalia Ducó, no la conozco personalmente, pero sin duda lo que uno ve en la imagen que ella proyecta en medios de comunicación es alguien que tiene mucha energía y es alguien que también, no sé, se plantea un objetivo, va a tener un equipo o ella misma va a intentar hacer todo lo posible para poder lograrlo. Entonces, cumpliendo lo físico, que es lo primero, sin duda aparecen esos factores que son más psicológicos o sociales, si se quiere. Entonces, es posible, es difícil, pero es posible. De todas maneras, Rodrigo Soto, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, director del Diplomado de Gestión y Políticas Públicas del Deporte de la USACH y además doctor en Psicología desde Bath, Inglaterra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mirna. Un gusto. Gracias a ti. Vale.